buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué alegría tan grande ver a tantas personas con nosotros. En realidad, sí, me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con educación también. Quiero de verdad darles la bienvenida cordial a todos ustedes por este hermoso tiempo que lo vamos a vivir. Es un seminario algo diferente por todo lo que hemos estado viviendo, pero realmente, mire cuánta gente estamos el día de hoy unidos en hacer una transformación, ¿no? En hacer un cambio en la vida de nuestros niños, en las aulas, en casa, y en todos los espacios donde trabajamos con ellos. Yo quiero agradecerles muchísimo la gentileza de estar aquí en este primer seminario virtual internacional sobre TDAH, manejo y nutrición. Vamos a hablar sobre algunos temas interesantes, les va a gustar muchísimo, estoy segura. Además tenemos profesionales increíbles que se han convertido en nuestros amigos porque nos apoyan y son igual de apasionados como nosotros en este luchar con nuestros muchachos, con nuestros niños, con la educación y cómo mejorar la vida de ellos, cómo mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doy por inaugurado este hermoso seminario. Gracias a todos por estar con nosotros, ya se están uniendo más personas y bueno, esperemos que pues todo salga muy bien, estoy segura que así será y muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar, mi Pati, a nuestros expositores del día de hoy. Que los tenemos aquí con nosotros también, por supuesto. Le tenemos a nuestra magíster Carmita Restrepo, le tenemos al magíster y doctor Julio Salazar, le tenemos a la licenciada Paloma Salafia de Argentina, Julio de Perú, Carmita de Colombia, y pues el día de hoy acompañándoles también mi persona, yo María Elena, voy a acompañarles durante el seminario y nos vamos a apoyar entre todas. Vamos a empezar el día de hoy con todo lo que tiene que ver TDAH, características y visto desde el psicoanálisis también, algunas estrategias que las vamos a dar el día de hoy y también familia, todo lo que tiene que ver TDAH con familia, lo que tiene que ver con educación, algunas estrategias también para los docentes, que es lo que nos interesa muchísimo también, y cómo manejarlos en casa también. Eso sería, Pati. Demos el paso a nuestros expositores. Hablar con Paloma también, que Paloma es la persona que va a iniciar hoy la conferencia. Okay. Paloma. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer una breve presentación de mi desempeño curricular. Soy licenciada en Psicología de la Universidad Católica Argentina. Soy concurrente psicóloga de un hospital de niños de Buenos Aires que se llama Carolina Tovar García. A su vez, estoy en el servicio de hospital de día, desempeñándome como psicóloga clínica y trabajo en consultorio privado especializada en niños y adolescentes. Ok, vamos a darle un aplauso a Paloma por estar aquí, aunque no nos escuchen, pero bueno, muchas gracias Paloma por estar aquí y compartir con nosotros. Bienvenida a Ilan. Como siempre les digo a cada uno de los instructores que pues por primera vez participan con nosotros, todas estas personas que usted ve aquí son unos profes, unas madres de familia, son padres de familia, abuelitos, son familias completas y somos los más chéveres, como decimos acá, porque en realidad estamos siempre buscando cómo compartir, cómo colaborar o cómo fomentar más el apoyo a la educación aquí en el país. Entonces, somos los más chéveres y pues estamos aquí. Muchísimas gracias, Paloma, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas? Un abrazo. Gracias, Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es una alegría inmensa tenerte con nosotros, Carmen. Voy a dirigirte a entregarte la palabra. Carmen es una excelente profesional, una amante, una mujer apasionada de la educación también, de las necesidades educativas especiales y lucha, pero incansablemente por mejorar la vida de los niños y de los adolescentes y en realidad de las personas que tienen necesidades educativas especiales. Adelante, Carmen, bienvenida. Muchas gracias por este día. Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Mi nombre es Carmen Alicia Restrepo, yo soy docente, licenciada en Ciencias de la Educación, mi especialidad es Biología y Química.
Soy egresada de la Universidad del Atlántico. Tengo una maestría en microbiología, egresada de la Universidad Javeriana, y una especialización en procesos pedagógicos y una maestría en educación, egresada de la Universidad del Norte. Y últimamente me he estado diplomando en todo lo que tiene que ver con el área de neurociencia, con la parte de educación inclusiva, neurodidáctica, neuroeducación y toda la parte pertinente a neuropsicopedagogía, porque después de todas las experiencias que he vivido a lo largo de la vida y ahora que ya estoy pensionada y dedicada a hacer lo que yo quiero y como yo quiero, pues me he dado cuenta que definitivamente esta situación no se va a mejorar si los maestros seguimos pretendiendo que es un problema de procesos pedagógicos. Si no entendemos que es un problema que tenemos que abordarlo desde el cerebro, desde la construcción del cerebro, desde la estructura y funcionamiento del cerebro, difícilmente vamos a poder seguir abordando y nuestros estudiantes seguirán perdidos, sufriendo ellos, sufriendo la familia, sufriendo la sociedad. Entonces, por eso fue que nos conocimos y por eso es que estamos aquí compartiendo este momento. Con mucho gusto, aprender de ustedes y que ustedes también conozcan mi experiencia. Muchísimas gracias, Carmen. Qué alegría tenerles, igual a Paloma. Muchísimas gracias. Es una Paloma psicóloga, ama a los niños. Ella también trabaja muchísimo con todo lo que tiene que ver con el área de autismo. Asperger también. Entonces es muy conocedora del tema de intervención. Una linda persona también, excelente profesional. Así que estamos felices de contar con Paloma, con Carmen, con Julio, que está por ahí, que ya lo vi. Le vamos a dar paso a Julio, por favor, para que, bueno, ya muchas personas lo conocen también. Ha estado con nosotros en algunas conferencias y voy a darle paso a Julio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Soy el doctor Julio Salazar, con licenciatura, maestría y doctorado en psicoterapia en la Universidad del Atlántico, en los Estados Unidos, con licenciatura en nutrición también en la misma universidad, laboratorista clínico, entrenador deportivo de atletas con habilidades diferentes, presidente de la ONG Actitud y miembro del Comité Científico Internacional de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y Hiperactividad de México, de la Sociedad de Bioabordaje del Autismo en Argentina, del Centro de Investigación de Nutrición y Conducta de Canadá y Perú, y un sinfín de cosas más, con 30 años de experiencia en el tema. No los voy a aburrir con el currículum, ya nos iremos conociendo conforme vayamos pasando los días y las conferencias. Gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Julio, al igual que nuestros profesionales, más allá de ese profesionalismo hermoso que tienen y ese amor por las necesidades educativas especiales, es un gran amigo nuestro. Yo tuve la fortuna realmente de trabajar junto a él por algún tiempo. Fue la persona, como yo le digo siempre a él, quien me impulsó en este mundo, fue el que me dio la patadita. Yo fui entrenadora deportiva de Olimpiadas Especiales y llegué a sus manos. Siempre le digo de esa manera porque con él aprendí muchísimo. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros y siempre apoyarnos. Un gusto, Marilena, un gusto. Gracias, Julio. El día de mañana les presentaré al doctor Carlos Jiménez. El día de hoy no está con nosotros por fuerza mayor. Él está como responsable del área de la dirección de la carrera de psicología y posgrados. Entonces, él no puede estar con nosotros el día de hoy, está en clases, pero el día de mañana ya estará con nosotros y el día sábado también. Así que podemos dar ya inicio. Muchas gracias a nuestros profesionales y a todos. Y empezamos el día de hoy con Paloma Salafia, quien nos va a dar una introducción sobre todo lo que tiene que ver con el TDAH y ese enfoque, un enfoque diferente. Y después le daremos paso a Carmen, quien nos acompaña durante el resto de la tarde. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, como bien me presenté, soy Paloma Reyes Salafia, licenciada en psicología y psicóloga especializada en niños y adolescentes. Comenzamos, como el seminario muy bien lo describió, sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Me pareció pertinente empezar por desarrollar
un manual que es muy conocido a nivel mundial y se utiliza y es un buen criterio diagnóstico para, como bien dice la palabra, diagnosticar lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay ciertos criterios que se deben cumplir para que este diagnóstico pueda ser diagnosticado en los niños. Empieza con el ítem A, que es el patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad, que va a interferir en el funcionamiento o en el desarrollo, y se puede caracterizar por una inatención, que es una dificultad para concentrarse, para seguir instrucciones y terminar ciertas tareas. Por hiperactividad e impulsividad, el niño siempre está en movimiento, es difícil que pueda concentrarse, por ejemplo, puede charlar demasiado, interrumpe a los demás, o puede ser un patrón combinado en donde haya síntomas de inatención o falta de atención e hiperactividad e impulsividad. El criterio B es que algunos de estos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo estaban presentes antes de los 12 años del niño. El siguiente es que varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos, es decir, en la escuela, en el trabajo, con sus amigos o en otras actividades que desarrollan. Tanto el criterio A como el criterio B, dentro de ellos hay 9 ítems que deben también cumplirse, de esos 9 deben cumplirse 6 para que pueda ser diagnosticado un niño con dicho trastorno. El criterio D es que existen pruebas claras que los síntomas van a interferir en el funcionamiento educacional, social, en lo laboral y van a reducir la vida y la calidad de vida de los mismos. Y por último, los síntomas no se van a poder atribuir a otro trastorno, ya sea un trastorno psicótico, la esquizofrenia, y tampoco se puede explicar por otro trastorno mental. Bueno, desde el psicoanálisis yo tomé a Beatriz Hanin, que lo que establece lo que cita en esta frase es que hay mucho más que diagnosticar, que es lo que hace el DSM, de tipificar y catalogar de qué tipo de trastorno psíquico se trata y ponerle un nombre, una etiqueta, es entender cuáles son las determinaciones de una dificultad, cuáles van a ser los conflictos que expresa y a quiénes va a incluir. Todo niño requerirá un abordaje terapéutico acorde a cuáles son las determinaciones de su sufrimiento. A lo que me quiero referir con esta cita es que el DSM es una herramienta buena para utilizar y tiene mucho respaldo a nivel mundial y es utilizada y es un lenguaje en común entre muchos profesionales, pero no quedarse únicamente con los síntomas o con lo categórico que el DSM nos transmite. Porque para llegar a un diagnóstico hay que escuchar, observar, analizar a través de todos los elementos que tengamos a nuestro alcance. Darle a ese niño o a esa niña y a su familia un espacio de escucha, tomando la propia singularidad del sujeto y pensar cuáles son las causas, los momentos, de lo que hace que ese niño se presente de ese modo. Bueno, desde el psicoanálisis, la atención es un estado en el cual la atención interior está dirigida hacia un objeto que es exterior. La atención interior se va a dirigir hacia un objeto exterior. La atención va a ser un mecanismo importante en el funcionamiento mental del niño y del individuo, que le va a permitir quedar sometido pasivamente a las incitaciones del contexto, a lo que lo rodea, a lo que está sucediendo en el contexto. Ella permite al sistema nervioso no ser sobrepasado por el número de informaciones sensoriales que recibe a cada instante y permite al ser vivo adaptar su comportamiento, porque si no, toda la información sensorial que a nosotros recibimos del medio ambiente o interna de nuestro cuerpo, con la atención lo que nos va a permitir es poder esa atención sensorial
sacarla de nuestro foco y prestar atención a lo externo, a lo que nosotros, lo que ocurre en el exterior. Bueno, también la atención, desde el psicoanálisis, se puede definir dentro de la conciencia, porque la atención es la selección de un acontecimiento o de un pensamiento y su mantenimiento en la conciencia. Entonces, tenemos que considerar que la atención es un proceso activo que nos va a proteger del caos del mundo externo y de sus propias sensaciones, permitiéndole privilegiar un elemento sobre los otros. Por eso, en vez de problemáticas cuando diagnosticamos, en vez de acallar los síntomas del niño con dicho trastorno, lo que tenemos que buscar es descubrir cuáles son esas problemáticas. Porque si solamente buscamos acallar los síntomas para que el niño pueda prestar atención o pueda desempeñarse en el colegio o en las rutinas de la vida diaria, corremos el riesgo de sostener una tranquilidad que sea una paz inhumana, contraria al bullicio de lo que la sociedad también nos transmite y nos rodea. Con lo que vamos a dejar a un niño robotizado, transformado en una marioneta, al servicio de intereses que lo van a desconocer como propio sujeto, sino que tiene que portarse o hacer tal cosa de cierta manera para poder integrar o formar parte de un grupo, por ejemplo, en la escuela, de un grupo de alumnos. Siguiendo, hay algo que me preocupa y considero muy importante, que una de las dificultades que hoy tiene lo que es la psicología y el tema de la psiquiatría, con todas sus múltiples disciplinas que intervienen en lo que es en un tratamiento de niños, es que la comprensión psicopatológica infantil está invadida de diagnósticos que no son más un conjunto de enunciados descriptivos que se necesitan en un primer momento para diagnosticar y arribar al diagnóstico, pero que no son más de un conjunto de enunciados descriptivos que se terminan transformando en enunciados identificatorios, diagnósticos que llevan a un niño a que sea catalogado por los síntomas que presenta, perdiendo así su identidad. Por ejemplo, es un TDAH, es un autista, es un TEA. Son ciertos trastornos que se utilizan como etiquetas. Por ejemplo, se puede observar mucho esto, que un niño puede fracasar en la escuela por múltiples motivos, tales como es la relación con el docente, el modo en que se transmite el conocimiento, la desvalorización social o familiar o aquello que la escuela enseña, dificultades en la aceptación de normas y dificultades para mantenerse quieto, entre otras. Pero a la vez no hay que descartar que ese niño está aprendiendo otros saberes fuera del entorno escolar. Por ejemplo, la rutina del cepillado de dientes, el niño en el hogar lo adquiere, pero en la escuela le cuesta más estar sentado sin moverse, prestando atención a lo que el maestro está ofreciendo. Por eso, toda dificultad escolar debería ser leída en términos de sobredeterminación y de una multiplicidad causal, teniendo en cuenta que muchos de los participantes en el proceso de aprender es el niño, los maestros, los padres y el contexto social. No se puede solo tratar el problema diciendo el niño no aprende o el niño no presta atención, porque hay una multicausalidad de ciertas situaciones y personas o agentes que están interviniendo en ese momento de la enseñanza. Otro ejemplo es que hay niños que, por ejemplo, están alerta permanentemente. Si algo se movió en algún extremo del aula o están atentos a qué pasa en la otra punta con un compañero, están muy dispersos y tratando de atender a lo que pasa y no pueden prestarle atención a la maestra. Y muchas veces se lo catalogan como desatento, pero es una sobreatención, que no es una atención sostenida, que el niño puede prestar una atención y sostenerla en el tiempo, sino que va a ser errátil. Va de un lugar al otro como si sin poder parar.
y como si haría zapping. Es un zapping incesante. Otro ejemplo que puede ocurrir que los niños tampoco puedan prestar atención en lo que es el desempeño académico es cuando el niño está atravesando un proceso de duelo, o la pérdida de un ser querido, o de una mascota, o de alguien que sea muy significante para ese niño. Suele ir a la escuela, suele no poder prestar atención, estar inquieto, porque hay otras preocupaciones que priman por sobre esa atención que se debe prestar. Porque el duelo va a implicar que el niño haga un trabajo interno de elaboración de esta pérdida y todo su capacidad y su potencial va a estar puesto en esto que perdió porque es algo significativo para él. Y le va a exigir esa disponibilidad del tiempo que muchas veces choca o se contrasta con el colegio cuando no pueden desempeñarse de forma correcta. Todos estos ejemplos es lo que permiten reforzar que el niño cuando se diagnostica a un niño o cuando se trabaja con un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con autismo o con ciertos trastornos, hay que tener en cuenta que es una causalidad y es un conjunto de cosas en las que hay que prestar atención, en las que hay que explorar y en las que hay que indagar a nivel tanto escolar, con los profesores, con las familias, con el propio niño, porque muchas veces en el consultorio ocurre que viene una consulta a un niño y la madre refiere que no puede prestar atención en clase, que no se queda quieto y que por eso lo llevan a consultar con un psicólogo y un psicopedagogo. Y cuando empiezo a hablar con ese niño, me cuenta que me hace todo un relato de una situación que vivió en el colegio con la maestra, cómo él recibe el afecto de su maestra y me puede detallar un gran listado de todo lo que ocurrió, pero no puede prestar atención a la clase. Y ahí hay algo de lo afectivo que dentro de este niño está en juego. Por ejemplo, que sus padres se habían separado, entonces este niño, en vez de poder prestar atención a lo que es el colegio, estaba muy ensimismado en sus sentimientos, en un sentimiento de abandono por parte de su padre, y ya lo habían, un psiquiatra ya quería empezar a medicarlo sin explorar y profundizar en lo que el niño estaba sufriendo o estaba sintiendo en esos momentos. Por eso es importante entender que no tenemos que perder de vista que estamos frente a un psiquismo que está en formación, que está en estructuración, en que los funcionamientos no están todavía rígidos, no son rígidos ni totalmente establecidos, sino que la infancia es fundamentalmente un devenir y un cambio. No es como una estructuración de un adulto, una estructura de personalidad de un adulto. El niño está en formación y puede, esa estructura no es rígida, es más lábil y hay cambios en ella. Por último, algunas estrategias a la hora del trabajo con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es crear una rutina en donde seguir los mismos horarios, crear una anticipación. En el día, por ejemplo, se levantan a tal hora, cenan, almuerzan, meriendan y cenan. Y si hay algún cambio en la actividad del día a diario, anticiparlo, qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, organizarse. Me refiero a cuando un niño vuelve del colegio, que deje su mochila, su ropa y sus juguetes en un mismo lugar todos los días. Así el niño también corre, está tranquilo de que las cosas siempre están en un mismo lugar y es menos probable que las pueda llegar a perder. Controlar las distracciones se refiere a que hay niños que es mejor cuando se desempeñan en lo escolar que no haya ningún ruido, que apaguen el televisor, que estén en un lugar tranquilo,
Pero hay otros niños también que se concentran más si está el televisor prendido, si hay un ruido exterior no en grandes volúmenes, pero se concentran más. Hay que tratar de profundizar y observar cuáles son los síntomas o lo que al niño lo beneficia. Limitar las opciones es ofrecer pocas opciones para elegir, de modo que el niño no se sienta agobiado y abrumado ni sobreestimulado. Por ejemplo, cuando se tienen que vestir, ¿querés este conjunto de ropa o esta comida o esta? No darle un abanico de posibilidades, porque puede sentirse abrumado y sobreestimulado y sin poder dar ninguna respuesta a lo que la demanda que él quería. Eso sería limitar las opciones. Ser claro y específico cuando se habla con su hijo, con un niño, dar indicaciones claras y breves cuando tiene que hacer algo y proporcionar un estilo de vida saludable, en el que haya una buena alimentación, donde el niño pueda desempeñarse en la actividad física o en alguna actividad que sea de su interés, para poder también disminuir y contrarrestar los síntomas propios del trastorno por déficit de atención. Muchas gracias. Realicé la presentación. Muchísimas gracias, Paloma, por tu intervención. Muy interesante, realmente un tema tan hermoso, el del TDAH, y también con tanta preocupación, ¿no? Tanto en casa como en las aulas. Le vamos a dar el paso a Carmen. Hola, bueno, continuamos entonces. Sí, lo que comentaba Paloma es muy cierto, que son niños que se desvanecen en el salón de clase, que se desvanecen en la casa y que parece que vivieran mundos paralelos. El mundo que él decide atender y el mundo que él debiera atender y nunca llegan a encontrarse. Porque hay una patología que le está impidiendo ese nivel de autonomía que él necesita para hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Yo soy docente y mi formación es en ese sentido, y los aportes que yo les voy a hacer van dirigidos precisamente hacia las experiencias que he tenido con ese tipo de estudiantes a lo largo de toda mi vida profesional, mientras fui docente activa y ahora en un centro especializado para atender niños solamente con ese tipo de problemáticas, un centro especializado personal, en donde también pude ya atenderlo directamente y pude detectar una serie de factores que definitivamente nos llevan a darle una vez más la razón a la doctora Paloma cuando ella dice que no hay nada acabado, no hay nada terminado, y es porque en este tipo de situaciones en donde nos encontramos con niños con trastornos del aprendizaje, también nos encontramos con una serie de niños que presentan una serie de comportamientos muy parecidos a esos niños con esos trastornos del aprendizaje, y si se diagnostican apresuradamente, terminan los pobres niños medicados, mal diagnosticados, medicados indiscriminadamente, y lo peor, los niños maltratados, porque son niños que en algunos casos no aplican para un trastorno. Se les está medicando con drogas que no necesitan. Se les está tratando de manera que ellos no es la que requieren, y además abordado por maestros que no estamos formados para manejar ese tipo de situaciones. Entonces yo he decidido, los años que me quedan, dedicarme a trabajar en ese sentido, y por eso este tipo de invitaciones para mí son bienvenidas, porque es una manera de que se escuche mi voz como docente, mi voz como una persona que toda la vida trabajó en el punto exacto del problema con los indicados desde su familia, el estudiante, la escuela y la sociedad. Entonces, yo como maestra tengo la posibilidad de trabajar con todo ese abanico tan amplio, y he tenido la posibilidad de pronto, de una manera bastante amplia, de poder determinar que muchísimos de estos estudiantes están presentando una problemática porque sí aplican para un trastorno de aprendizaje, pero muchísimos más no aplican para un trastorno del aprendizaje. Y son estudiantes
que han tenido una mala práctica pedagógica introducida en el momento indicado, por ejemplo, en la primera infancia o en los inicios de su primaria, niños que no aprendieron a leer correctamente, que no aprendieron a escribir correctamente, que no aprendieron a controlar correctamente sus procesos propioceptivos, y eso los va llevando a lo largo de la vida a presentar una serie de anormalidades que no se van a resolver con ninguna droga, con ningún terapeuta, ni con nada, porque son problemas que ya quedaron y solo se resuelven si se identifican y se abordan desde esa necesidad real. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que nos encontramos con los estudiantes a quienes les vamos a impartir un conocimiento y nos encontramos con que no sabe leer. Si no sabe leer, no sabe lo demás, porque el punto de partida es la lectura de cualquier manera, la lectura oral, la lectura escrita, la lectura desde cualquier órgano de los sentidos. Entonces, si una persona no sabe leer un texto, porque la parte cognitiva está fundamentada básicamente en la lectura de textos generalmente escritos, y si una persona no sabe leer adecuadamente, ¿cómo va a desarrollar los demás procesos que siguen? Jamás obtendrá un proceso de comprensión y mucho menos podrá elaborar un proceso cognitivo que lo lleve a feliz término. Porque para nosotros empezar a hablar de comprensión, tenemos la obligación de ubicarnos en el oído. Es el único órgano en nuestro cuerpo que tiene todas las características físicas indicadas para transformar ese sonido en las señales que necesita el cerebro para decodificar cada una de las características fonológicas de cada una de las letras que forman la palabra y presentársela al cerebro para que el cerebro reconozca esa palabra, la ubique donde la tiene que ubicar e inmediatamente establezca la conexión neuronal con los preconceptos, y luego que se establezca esa conexión entre conceptos previos con esa información nueva que llega, se inicia el proceso cognitivo. Por cualquier vía que llegue, ahí tiene que llegar, y esa es la forma de llegada al cerebro. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes que desde la primera infancia aprendieron a leer mal, no porque el método era el silábico, no porque era el constructivista, no, bueno, yo aprendí a leer deletreado, peor todavía, pero aprendí, y aprendí bien, y eso me favoreció. Igual, si no hubiera aprendido bien, me hubiera desfavorecido tanto como si me hubieran implementado el método constructivista y no hubiese sido bien. El problema no es de método, el problema es asegurarnos que el método que estamos implementando esté llegando correctamente a todos los estudiantes desde la necesidad real de cada estudiante y teniendo en cuenta los procesos madurativos de los niños en la primera infancia. Porque si tengamos en un salón de clase niños de 4 años, de 5 años, y no estamos teniendo en cuenta que los procesos madurativos de cada uno de ellos no están siendo lo suficientemente, no están acordes, no están parejos, o nunca lo vamos a lograr en ningún contexto. Si no tenemos en cuenta eso y nosotros desarrollamos un proceso cognitivo, igual un proceso cognitivo plano para que aprenda el que pueda, y el que no, pues que se quede fuera del proceso, nosotros estamos inmediatamente introduciendo lo que más adelante será un trastorno. Y en este caso es un trastorno inducido. Y un trastorno inducido que va a generar prácticamente las mismas problemáticas y va a presentar las mismas características como si se tratara de un trastorno biológicamente concebido. Entonces, no se diferenciará entonces un niño que haya sido diagnosticado con un déficit de atención o con una dislexia o con una disgrafia, con una disortografía, con un niño que no tenía este problema, pero que presenta el problema porque la práctica con la que fue abordado en el momento indicado no fue la indicada o no fue la oportuna, o sí era la indicada, pero no tuvieron en cuenta su proceso madurativo y lo dejaron por fuera del proceso y se fueron con los que sí aplicaban de acuerdo a su proceso madurativo en ese momento. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es tener claridad en que los procesos pedagógicos tienen que ir de la mano de los procesos biológicos, tienen que ir de la mano de los procesos cerebrales, porque nosotros cuando empezamos un proceso cognitivo partimos del cerebro, partimos de un individuo que necesita que un cerebro reciba una información
identifique esa información, reconozca esa información, conecte esa información con procesos previos y permita que se produzca, se elabore un nuevo conocimiento. Permanentemente estamos elaborando nuevos conocimientos. Nosotros no tenemos conocimientos viejos, nosotros tenemos permanentemente nuevos y nuevos conocimientos en la medida en que enfrentamos las experiencias que vamos adquiriendo con las experiencias anteriores contenidas. Entonces, esto para decirles que es necesario entonces que la escuela, como ente cognitivo por excelencia, tenga claro, y necesito que me hagan el favor de pasarme la segunda diapositiva, tenga claro que este tipo de estudiantes que desde muy temprana edad manifiestan una serie de comportamientos alterados, acompañados de malos y reiterativos resultados académicos, vacíos conceptuales acumulativos, respuestas cognitivas no acordes a su potencial ni familiar ni institucional, estudiantes que se caracterizan por la falta de autonomía en todos los sentidos, incapaces de planificar, de ordenar, de controlar ninguna de las variables que hacen posible la cotidianidad de un estudiante, niveles altos de mitomanía, desmotivación, actitud defensiva, retadora, posicionista. Y quienes llegan a considerar a la escuela como causa de sus desgracias son estudiantes que tranquilamente podrían aplicar para unos estudiantes que hay que tratar de una manera especial o unos estudiantes que nos están invitando para que nos revisemos si son ellos o somos nosotros los del problema. Son estudiantes con bajo autoconcepto, en algunos casos con tendencia al aislamiento, y por más que se propongan jamás logran sus metas. Lo que decía Paloma, se diluyen en esas actividades paralelas y nunca logran hacer lo que realmente tienen que hacer. Así, lo que deciden hacer lo hagan bien hecho, pero no era lo que se les estaba pidiendo que hicieran. Estos estudiantes podrían estar alterados por situaciones afectivas, como ya lo expresó la doctora Paola, bien por situaciones metodológicas, como lo estoy manifestando yo. También podrían estar padeciendo un trastorno del aprendizaje, y en este caso no es que sus comportamientos se han alejado de los patrones establecidos para los buenos estudiantes, sino que sus respuestas están siendo acorde a la sintomatología propia de las neuropatologías asociadas al aprendizaje que padezcan, sea inducido o sea biológica. En cualquiera de los casos, estos estudiantes que presentan todas esas características que les describí anteriormente, en cualquiera de los casos, estos estudiantes nos están gritando, nos están diciendo que hay un problema, que tenemos que resolver un problema y que esa situación no se está resolviendo con lo que yo estoy haciendo. Y yo tengo que revisar qué es lo que tengo que hacer. Y hay un agravante, y es que estos casos nosotros no los podemos tipificar como irrespetuosos o como estudiantes indolentes, como tendemos a decir, es que es indolente, él no estudia ni deja estudiar, él ni hace ni deja hacer, él es un desobediente. La lista que ponía Paulita ahí cuando en la cartelera de ella, sí, toda esa cantidad de rótulos que vamos poniendo y que es un lastre que además le vamos cargando al pobre niño, además del problema que ya está viviendo, le vamos adicionando ese lastre de esa cantidad de tipificaciones que hacemos de ellos. Y es que este tipo de enfermedades, bueno, la forma correcta no es hablar de enfermedades, sino este tipo de trastornos no se atienden en su momento indicado, porque es que este tipo de trastornos no producen fiebre ni producen deshidratación. Entonces, por eso se ponen pañitos de agua tibia y se van resolviendo generalmente con la promoción del año escolar. Porque es que el problema viene de la escuela. Es en la escuela donde tiene el niño concentrado la mayor cantidad de tiempo. Es en la escuela donde el niño se desenvuelve socialmente. Es en la escuela donde el niño tiene que responder por sus procesos cognitivos. Entonces, es la escuela la que está diciendo cuál es el problema que el niño está presentando. Entonces, el problema se origina en la escuela. Y de la escuela pasa al terapeuta, y el terapeuta, pobrecito, hace lo que pueda desligado de la escuela, y de la escuela se pasa a la familia, y la familia carga con todo el problema en la medida en que a la familia le sea posible, pero el problema sigue siendo la escuela, y el problema se resuelve cuando el niño gana el año. Y si el niño ganó el año, ya no importa lo demás, ya él ganó el año, ya él mejoró, el año entrante va a continuar, no va a seguir con ayuda porque no lo voy a acostumbrar a que tenga ayuda, y el niño tiene que ser autónomo como si ser autónomo fuera algo que bajara del cielo.
Este tipo de niños generalmente son víctimas de la improvisación, de esa improvisación de la que ya también hablaba la doctora Paola, y es de la intervención de profesionales o terapeutas, algunas veces sobrecalificados y con diagnósticos apresurados. Yo he tenido casos de niños de 4 años diagnosticados con déficit de atención. Me parece una barbaridad. Un niño de 4 años ya, sin haber determinado todavía. Hay niños de 4 años que aún no han definido la pinza. Hay niños de 4 años que aún no han definido sus lateralidades. Apenas están empezando ese proceso de maduración. Hay niños de 4 años que apenas están empezando a definir esos procesos propioceptivos que son los que le van a permitir a ellos su ubicación espacial, su ubicación temporal. Y decir que un niño de 4 años o decir que un niño de 6 años que todavía no sabe leer y escribir es un niño con un déficit de atención, con un TDAH, y lo está haciendo solamente un psicólogo, sí, perdiendo de vista que para tomar en cuenta ese diagnóstico se requiere de un equipo interdisciplinario y que en última instancia es un neurólogo quien luego de haber hecho una serie de intervenciones diagnósticas que pasan por la parte de un estudio hormonal, por toda la parte de endocrinología, por toda la parte física neuronal, es quien, una vez analizado todos los resultados que damos los maestros y que dan cada uno de los terapeutas cuando aplican sus baterías para determinar las respuestas del niño, puede decir y puede diagnosticar como tal la enfermedad. Y me he encontrado con casos de psicopedagogos, que no son psicólogos, sino psicopedagogos, se unen con un pediatra, diagnostican que el niño tiene TDAH e inmediatamente le ordenan Ritalina, pero como el psicopedagogo no puede medicar, entonces el pediatra irresponsablemente, que tampoco puede medicar ese tipo de droga porque él no está habilitado para diagnosticar, para medicar con ese tipo de droga. El único que está autorizado para eso es el neurólogo pediatra, es el único. Y entonces el psicopedagogo se une con el pediatra y le mandan al niño Ritalina. Y dele Ritalina al niño y ya un niño de 6 años, que lo que tenía era un problema con la pinza, que lo que tenía era un problema porque el niño tenía un problema, tenía una hipoacusia, o porque el niño tenía, bueno, de tantas cosas que puede presentar un niño a esa edad, y ya están diagnosticando apresuradamente y están introduciendo tratamientos farmacológicos, así como si eso fuera tomar agua, y están haciendo y las intervenciones son desarticuladas de los colegios, porque lamentablemente en este proceso nos encontramos con que muchos profesionales, terapeutas, desconocen el rol del colegio. Entonces, como el colegio es el que está desgastado, ellos no se quieren desgastar junto con el colegio, y entonces le dicen a los papás lo que ellos quieren oír. Y entonces el colegio está diciendo, es que hay un problema, es que tu hijo no responde bajo ninguna circunstancia. Y el psicólogo está diciendo, o el terapeuta, cuando está manejando irresponsablemente la situación, está diciendo, es que el profesor no le tiene paciencia, es que los profesores tienen que hacer, no tienen ni idea de lo que es un proceso cognitivo. Y entonces hay un divorcio total entre lo que puede ser una simbiosis que generaría excelentes resultados para los estudiantes. Hay un divorcio en el sentido que y por eso las intervenciones de los terapeutas generalmente son en sus consultorios y generalmente nunca nos enteramos de qué hacen ni cómo lo hacen. Pero los padres sí nos están trayendo la información de que el psicólogo dijo que el profesor hizo mal, que el rector hizo mal, que el compañero hizo mal, que todo el mundo hizo mal, y se quedan con el paciente. Igual no van a poder resolver nada, porque de esa manera tampoco se puede resolver nada, ni se va a resolver la problemática de un paciente con estas características, ya sea inducido o biológico. Y lo que se está agrandando el problema, y lo que se está es impidiendo que haya una posible solución. Esto no garantiza ningún éxito, porque aunque existan los profesionales requeridos, mientras desconozcan la necesidad de la interdisciplinaridad, este es un problema multidisciplinario, y hay que enfocarlo desde esa naturaleza. Mientras cada cual se dedique a cuidar celosamente la epistemología de sus áreas y a defender casi vehementemente su quehacer,
será poco probable una aproximación a la solución. Entonces, ahí viene el gran interrogante. ¿Y entonces quién va a resolver el problema? En la casa los papás hacen lo que le diga el psicólogo, lo que le diga el terapeuta ocupacional, lo que le diga el fonodiólogo, a regañadientes lo que le diga el profesor, lo que le diga la vecina, lo que le diga el médico, y el pobre chico loco, porque el pobre chico está recibiendo una serie de terapias profesionales y no profesionales por todos los lados, y una serie de requerimientos sociales y una serie de requerimientos cognitivos para los que él no está listo ni va a estar listo. Entonces, la escuela es un ente cognitivo, sí señor, es un ente cognitivo, pero la escuela que ha tenido un papel pasivo involuntario. Mi rol no es aquí criticar a nadie, sino hablar con la verdad para que nosotros podamos tratar de acercarnos a la solución de este problema. La escuela sí ha tenido un rol pasivo en la medida en que la escuela sabe que tiene un problema, sabe que hay un problema y ha buscado soluciones, una serie de soluciones que para nada van a resolver el problema. Entonces, ¿qué está haciendo la escuela? La escuela adapta los currículos. La escuela baja los niveles de exigencia. La escuela modifica y casi regala los años académicos, como si el problema fuera de años académicos. Cuando la escuela hace eso, lo que está es garantizando el cliente, lo que está es garantizando que el estudiante no se sienta mal, lo que está es garantizando que ese estudiante pase o se vaya rápido. O sea, son muchos factores que pueden estar influyendo ahí y la escuela buenamente está buscando una salida porque es que estos estudiantes, la escuela no sabe cómo manejarlo. Y la escuela no sabe no porque la escuela sea incapaz, es que la escuela no ha querido aceptar que no es incapaz, que es que no tiene los elementos para resolver el problema. No tiene los elementos para resolverlo porque estamos trabajando con profesionales de la educación que estimulan procesos cognitivos desde el estímulo de los procesos cognitivos con desarrollo de procesos pedagógicos. Nos especializamos en procesos pedagógicos, en educación, en docencia universitaria y aprendemos una cantidad de estrategias para que a partir de la epistemología de las áreas nosotros podamos introducir los elementos conceptuales de las áreas y eso es lo que hacemos los maestros, pero nos olvidamos de lo más importante y es que el papel de la escuela no es llenar a un estudiante de conocimientos, el papel de la escuela es estimular las estructuras mentales para que los estudiantes estén en condiciones de producir conocimiento para lograr la autonomía que les va a permitir inteligentemente resolver su vida. No es la escuela, no es un ente para que el estudiante vaya a aprenderse 10 conceptos en un día. Eso no va a resolver nada. Entonces, mientras la escuela no entienda que como ente puramente cognitivo, que va a hacer eso y que lo hace muy bien, va a resolver el problema, la escuela se está equivocando y la escuela sí tiene el compromiso de indicar sobre el desequilibrio que en este momento están causando las necesidades de un significativo número de estudiantes que aplicarían para neuropatologías asociadas al aprendizaje y tiene que aceptar que en este momento no está formada para abordarlo. Ese temor tiene que acabarse. Y ese temor tiene que enfrentarse, y tiene que enfrentarse cuando la escuela sea capaz de identificar y de decirle a todos los entes indicados, a los padres de familia, a los estudiantes, al Estado, a la universidad, es que nosotros necesitamos que así como la universidad se ha ido adecuando para formar profesionales tecnológicamente formados para que vayan a la industria a producir riquezas, también tiene que revisar los programas de los docentes para formar docentes desde la neurociencia, desde la neuroeducación, desde la neurodidáctica, para que estén capacitados para conocer cuál es el funcionamiento del cerebro, cuáles son las estructuras del cerebro implicadas en la educación y cuáles son las formas como esos procesos pedagógicos
encajarían en cada uno de estos procesos para que entonces sí se hable de neurociencia, neuroeducación y neurodidáctica. Y entonces, en ese sentido, sí podríamos nosotros empezar a atender necesidades reales de los requerimientos reales de nuestros clientes, que son nuestros estudiantes. Los procesos cognitivos son procesos de comprensión. Nadie puede hablar de cognición si no está hablando de comprensión, porque la comprensión es el soporte, es lo que da cuenta de que el proceso cognitivo se va a garantizar y va a llegar a feliz término. Entonces nosotros debemos partir de lo que es la comprensión como un proceso fisiológico, psicológico y cognitivo. Y fíjense ustedes de lo que estamos hablando. La misma definición del concepto, toda la vida por sécula seculum, nos ha dicho qué es y qué necesitamos. Y nos hemos quedado solamente en el último punto. La comprensión es un proceso, comprensión, conocimiento significa comprensión. ¿Y qué es comprensión? Un proceso fisiológico, un proceso psicológico y un proceso cognitivo. ¿Y qué hace la escuela? La escuela está trabajando el proceso cognitivo. La escuela no está teniendo en cuenta el proceso fisiológico ni el proceso psicológico, porque no está formada para eso. No porque no quiera, ni porque no pueda, sino porque no está formada para eso. Entonces, nos encontramos entonces en los procesos fisiológicos con una serie de factores orgánicos como las respuestas hormonales. En los factores emocionales nos encontramos con los dispositivos de aprendizaje y con las funciones ejecutivas que son el dolor de cabeza de nuestros amigos con TDAH. Los procesos emocionales o procesos psicológicos son estos dispositivos de aprendizaje, estas funciones ejecutivas que son las que dan la autonomía y que son los que crean las condiciones para que el proceso cognitivo llegue a feliz término. Y los procesos pedagógicos, que son la serie de metodologías que usamos para que, acorde a la necesidad y convenientemente, nosotros podamos hacer uso de esas funciones ejecutivas y de esos dispositivos del aprendizaje. La producción, el objetivo de implementar estas metodologías es hacerlo desde este componente fisiológico, desde este componente psicológico, porque la producción del conocimiento se produce desde el cerebro, porque la producción del conocimiento debe llevarnos a que la persona sea capaz de usar convenientemente la inteligencia. Si no, hicimos una lista de contenidos que para nada sirvieron. Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos con que el conocimiento es un proceso multifactorial, ya lo habíamos dicho y resumimos aquí con esta diapositiva que hice, que es de mi autoría y que está a disposición de ustedes para que la evalúen y para que hagan todas las recomendaciones que consideren. Esta diapositiva nos indica a nosotros que cuando vamos a hablar de conocimiento, de producción del conocimiento, nosotros tenemos que partir del medio, tenemos que partir de un organismo, tenemos que partir de una institución que es la escuela y tenemos que partir de un ente que nos regula a todos los seres humanos y es lo que nos hace humanos, y es la sociedad. Nosotros somos humanos porque tenemos capacidad de asociarnos en grandes proporciones para definir nuestras metas y para trabajar para lograr nuestros objetivos. Entonces, en la parte correspondiente al medio tenemos el contexto, que en el caso de la escuela, ese contexto pueden ser los contenidos, pueden ser las lecturas, las películas, los laboratorios. Ya decía que todas esas estimulaciones son presentadas al cerebro por los órganos de los sentidos, y los órganos de los sentidos le presentan al cerebro, le decodifican al cerebro, y es el cerebro quien va a determinar a través de los dispositivos del aprendizaje, a través de esos dispositivos de aprendizaje, que no son más que condiciones naturales que poseen los seres humanos para acceder al conocimiento, y que esos dispositivos del aprendizaje son, se dividen, se clasifican en básicos y en superiores, y que los básicos son la atención, la percepción y la memoria, que es el punto de partida para iniciar el proceso de elaboración del conocimiento, y los procesos superiores, que es el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Cuando nosotros estamos hablando de los dispositivos del aprendizaje, y la gente habla, y los dispositivos del aprendizaje, y los dispositivos del aprendizaje, y los dispositivos del aprendizaje no son cualquier cosa.
Los dispositivos del aprendizaje son prácticamente quienes garantizan que este proceso inicie y termine. Los dispositivos del aprendizaje, como la atención, la percepción y la memoria, son la primera parte, son los que garantizan, son los que determinan que nosotros podamos seguir perfeccionando el lenguaje, que nosotros podamos producir pensamiento a través del conocimiento y que nosotros podamos desarrollar una inteligencia. ¿Qué significa desarrollar esa inteligencia? Significa que con todo ese conocimiento que nosotros elaboramos y con todas esas experiencias que nosotros adquirimos a través de ese proceso cognitivo, nosotros podamos dar respuesta a las necesidades del momento o a los requerimientos a lo que estamos siendo abocados. Entonces, esos dispositivos del aprendizaje, nosotros los maestros tenemos que aprender a identificarlos. Tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que aprender a manejarlos, para que cuando nosotros estemos usando todos los procesos pedagógicos que vamos a usar para desarrollar un tema determinado, nosotros sepamos exactamente qué actividades tenemos que desarrollar, de qué manera tenemos que desarrollar las actividades para asegurarnos que estamos trabajando con la atención de los estudiantes, que estamos dándonos cuenta de la manera como percibe el estudiante y que estamos dándonos cuenta de la manera como el estudiante está evocando sus conceptos previos y los está llevando a lo que nos convoca en ese momento, que es la construcción del nuevo conocimiento. Se requiere que los maestros aprendamos a hacer eso. Y eso no depende de la buena voluntad ni de lo que yo quiero. La universidad se tiene que hacer cargo de esa situación. La universidad el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación, porque requiere de toda una estructura institucional para que se pueda impartir ese tipo de formación que es altamente profesional. Eso no es un curso, ni voy a hacer un curso, ni voy a leer un libro, es todo un proceso profesional de alto nivel. Luego, cuando nosotros estamos también desarrollando una clase, tenemos las funciones ejecutivas, que es otro aspecto fundamental y al que nuestros amigos con diagnósticos de TDAH tienen serios problemas, porque precisamente uno de los aspectos que más se altera en una persona que tenga un trastorno de atención son las funciones ejecutivas. Inmediatamente que haya un problema de atención, se pierde la autonomía para tomar decisiones y actuar convenientemente. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, destinadas a planificar, a organizar, a guiar, a revisar, a regularizar, a evaluar el comportamiento necesario para adaptarnos eficazmente y alcanzar las metas. Una persona que tenga problemas con sus funciones ejecutivas, por la razón que sea, patológica o no patológica, patológica o inducida, por la razón que y esa persona no esté en capacidad de manejar sus funciones ejecutivas adecuadamente, difícilmente va a ser una persona que tenga autonomía para trabajar la multitarea, para tener una adecuada memoria de trabajo, para tener una planificación en su trabajo, para tener flexibilidad. La flexibilidad es una de las manifestaciones de inteligencia más grandes en el proceso de una clase. El razonamiento, la estimulación temporal y la ejecución dual. O sea, son personas que no van a poder aproximarse a este tipo de estímulos y a este tipo de respuestas dependientes de estas funciones que de manera natural nosotros permanentemente estamos abocadas a responder, y en el caso de estos chicos, ellos no pueden responder y por eso están perdidos en el caos que se encuentran perdidos. Entonces, fíjense ustedes, este componente orgánico que tenemos aquí, que depende exclusivamente del cerebro, una vez que los órganos de los sentidos hayan decodificado el mensaje y se lo hayan presentado al cerebro, fíjense ustedes inmediatamente todo lo que se desencadena en un proceso cognitivo. Antes de entrar al proceso cognitivo, si nosotros no tenemos el conocimiento de esto, nosotros no vamos a poder desarrollar ese proceso cognitivo, que es el que sigue en la escuela de manera correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos al estudiante que se aprenda el concepto y que mañana lo repita y que haga un examen rapidito porque después se lo olvida y que gane y pasa el año, pasa el año, pasa el año, pasa el año.
Y ahí vamos dejando y se nos van colando todos los que tienen problemas y problemas patológicos y no patológicos y ahí la escuela va a la deriva. Y estamos teniendo profesionales cada vez menos capacitados y personas cada vez menos capacitadas con índices de pobreza intelectual mayor, de pobreza material mayor, porque estamos creando todas las condiciones para que se desarrollen sociedades sin autonomía, sin capacidad para detectar sus necesidades y mucho menos resolverlas. Entonces, en el proceso educativo, en el proceso dentro del aula, ¿qué sigue? Bueno, vienen las partes de la epistemología de las áreas y los procesos pedagógicos. Aquí, este es el resumen de una clase. Esto es lo que debe tener una clase. Cuando a mí me dicen, dame unos ticsitos, me enseñas unas técnicas, no es cuestión de tic ni cuestión de técnica, es cuestión de tener claro esto. Es cuestión de tener claro que nosotros empezamos por el cerebro, que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que tener el conocimiento de cómo funciona cada una de esas cosas para los maestros ir adecuando esos elementos conceptuales de acuerdo a la epistemología de las áreas a los requerimientos de ese momento. Porque nosotros nos encontramos entonces con que si yo voy a dar una clase de matemática, los requerimientos no son los mismos que si voy a dar una clase de lenguaje, o no son los mismos si voy a dar una clase de sociales o de ciencias, porque los requerimientos epistemológicos son diferentes y los requerimientos para desarrollar las estructuras mentales también son diferentes. Y yo como docente solo estoy en capacidad de demostrar eso si yo sé cómo funciona adecuadamente esa parte del cerebro que está implicada en esa función. Y los procesos pedagógicos, que son lo que en este momento está al orden del día, miren dónde se encuentran aquí. Los procesos pedagógicos están al servicio de todos estos procesos de estructuración mental. Los procesos pedagógicos no son lo primero. Los procesos pedagógicos están al servicio de las necesidades y los elementos conceptuales de las áreas son los vehículos para estimular las habilidades de pensamiento y las estructuras mentales. Las estructuras mentales y las habilidades de pensamiento se desarrollan desde la epistemología de las áreas, con la epistemología de las áreas, desde la epistemología de las áreas, pero la habilidad es primero. Entonces, cuando nosotros concebamos el proceso, el acto pedagógico, desde este punto de vista, nosotros estaremos entonces, sí, en condiciones de decir, ok, en este salón de clase tengo un estudiante que está diagnosticando con un TDAH y tengo un chico que está diagnosticado con una dislexia, pero por acá tengo otro que no está definido todavía, que tengo que observarlo un poco más porque no sé si tiene una disgrafia o si es que tiene algún problema. Bueno, todavía no lo tengo definido. Y tengo estos otros que son unos pilas y tengo estos otros que son unos desordenados que no quieren hacer nada y tengo estos perezosos. Conociendo esto, conociendo todos estos elementos que nosotros estamos trabajando aquí, es que yo estaré como docente en condiciones de poner al servicio mi proceso pedagógico para que se resuelva esa necesidad real que hay en el aula. Esto es el resumen de lo que es un momento de aula para producir conocimiento. Y esto es el punto de partida y es aquí donde nosotros debemos trabajar. Y es de eso que adolecemos, no es de técnicas. Nosotros los maestros no necesitamos que nos digan técnicas, los maestros sabemos cada técnica. No existe un maestro en la faz de la tierra que no quiera hacer una clase bien hecha. No existe un maestro en la faz de la tierra que no quiera, que no desarrolle, que no busque la forma más creativa para desarrollar su clase. Pero si se está centrando en los procesos pedagógicos y no está pensando en el estímulo de las habilidades de pensamiento, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque no va a saber cómo funciona el lenguaje, no va a saber cómo funciona la atención, no va a saber cómo funciona la autonomía para que este alumno sea capaz de caer en la cuenta que, bueno, le pasó esto, pero no puede hacerlo, puede resolver y puede seguir acá.
o sea, que el alumno sea capaz de resolver situaciones. No lo va a lograr si va solamente con los procesos pedagógicos. Porque es que el acto pedagógico cobra sentido cuando es concebido como una oportunidad para desarrollar el pensamiento, permitiendo reflexiones que conduzcan a construir conocimiento e introduciendo la madurez necesaria para optimizar la inteligencia. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí no se trata de nada? En ningún momento estamos hablando de que se sepan las capitales, ni estamos hablando de que se sepa X o Y tema. Es una habilidad. El acto pedagógico tiene que conseguirse como una oportunidad para desarrollar el pensamiento, para permitir que se establezcan reflexiones que construyan el conocimiento y que introduzcan madurez, que cuando yo haya trabajado como un estudiante un tema y lo haya leído con el estudiante haya sido capaz de encontrar en ese texto cuáles fueron los elementos de ese texto, 3, 4 elementos de ese texto, y cómo se unen ellos entre sí, y en qué se diferencian, y en qué se parecen, y cómo se clasifican, y cómo esos elementos como más adelante los podemos describir, y luego cómo podemos descomponer eso para producir pensamiento. Si esa clase no hizo eso, perdimos el tiempo. Y en este momento, anteriormente, el maestro que manejaba el conocimiento desde la repetición del contenido del área, pues era una persona que era dueño del saber. Ahora no, ahora los maestros no somos dueños del saber, porque con un teclazo cualquier estudiante puede tener una información más avanzada que la que tenemos nosotros. En este momento no se trata de dar una lista de conocimientos, se trata de estimular habilidades de pensamiento para que se produzca conocimiento y se resuelvan situaciones. Entonces es aquí donde empezamos a resolver ese problema que tenemos. Cuando nosotros empezamos a conocer que aquí está la recepción del estímulo y aquí está la elaboración de la respuesta. Y cuando se establecen estas conexiones neuronales, es que nosotros estamos estimulando estructuras mentales y es que nosotros estamos produciendo conocimiento. Cada vez que nosotros desarrollamos ese proceso como lo venimos planteando, que queremos que sea, nosotros estamos produciendo redes neuronales nuevas. Y los conceptos viejos desaparecen como tal, pasan al olvido y se convierten en redes neuronales nuevas, produciendo conocimientos nuevos que se guardan en la memoria a mediano y posteriormente a largo plazo. Seguimos, por favor. Cuando nosotros abordamos al estudiante para que el estudiante solamente repita el contenido de un área, nosotros ahí no estamos estimulando producción de conocimiento y no estamos generando redes neuronales. No se están construyendo nuevas redes neuronales. Por tal razón no se guarda nada en la memoria, por tal razón eso se olvida mañana o pasado mañana. Aquí tenemos las áreas cerebrales relacionadas con la atención auditiva y con la atención visual. Nosotros los maestros, los terapeutas, todas las personas que tengan que ver con los procesos cognitivos, tenemos la obligación de saber y conocer cómo funciona esto. ¿Qué es y cómo funciona? Porque eso tiene que estar presente en cada una de nuestras actividades. En cada terapia de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, de un maestro, tiene que estar presente el conocimiento de eso. Nosotros tenemos áreas específicas dedicadas exclusivamente, son las llamadas áreas críticas, dedicadas exclusivamente para elaborar los procesos cognitivos que nosotros necesitamos elaborar. Y entonces tenemos el área Broca, tenemos el giro angular, tenemos el área de Wernicke, tenemos la corteza motriz, tenemos la corteza visual, tenemos la corteza auditiva, y todas estas líneas que tenemos aquí, y en todos estos puntos que tenemos aquí, es donde nosotros tenemos que centrarnos y en el funcionamiento adecuado de eso y el conocimiento del funcionamiento adecuado de esas estructuras, es que nosotros tenemos que fundamentar nuestro quehacer pedagógico. Cuando nosotros hablamos de área de Broca y área de Wernicke, estamos hablando, y giro angular, esas tres estructuras cerebrales son fundamentales para el proceso de desarrollo del lenguaje y los procesos matemáticos. Unos y otros están total e íntimamente ligados. Y si nosotros no conocemos cómo funciona eso, ¿cómo vamos a enseñar el concepto de número y el concepto de suma y luego el concepto de multiplicación y luego el concepto de factorización?
Eso no es más que una lista de contenidos que el pobre chico tiene que aprenderse y que por lo menos a mí me tocó aprenderme para ganar el examen. Porque ahí no hay posibilidad alguna de que se haga ningún proceso de comprensión. Si yo no tengo ningún conocimiento de cómo funciona el área de Broca, o cómo funciona el área de Wernicke, o cómo funciona el giro angular, qué tiene que ver la corteza motriz en todo esto, la corteza motora cerebral en todo esto, qué tiene que ver el lóbulo temporal en la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar ya al proceso pedagógico, al proceso cognitivo, nosotros también estamos haciéndolo seccionado, por no decir cercenado, que de pronto suena fuerte. Y nosotros partimos es de enseñar el contenido del área y perdemos de vista las destrezas y los procesos mentales. Y los procesos mentales y las destrezas mentales se fundamentan en el desarrollo adecuado de las habilidades de pensamiento. Y las habilidades de pensamiento son la observación, la comparación, la clasificación y la descripción. Y todo maestro que trabaja en primaria tiene la obligación, no es que quede chévere, que yo soy bueno, no, es que tiene la obligación de estimular correctamente estas habilidades. Y para estimular correctamente estas habilidades, se necesita saber cómo funciona la atención, se necesita saber cómo presentan los sentidos al cerebro de manera decodificada los estímulos, y se necesita saber cómo se funciona autónomamente para que el estudiante pueda, inducido por los procesos pedagógicos, desarrollar estas habilidades. Son habilidades que más adelante podríamos compartir, que se tienen unos trabajos muy avanzados en este sentido y que podríamos compartir algunas técnicas que se tienen de la manera como eso se puede desarrollar. Las habilidades específicas, la habilidad específica de carácter cognitivo que permite realizar determinadas acciones mentales con eficacia o con eficiencia. Las destrezas, habilidades y los procesos mentales que las desarrollan son independientes de los contenidos a los que se aplican. Y una vez se adquiera la habilidad para observar, para clasificar, para describir, para comparar, inmediatamente se adquiere esa habilidad para todos los eventos de la vida. Entonces será capaz de desarrollar esa habilidad cuando esté frente a un texto de ciencias naturales o cuando esté ante la posibilidad de que alguien lo vaya a atracar o cuando esté ante la posibilidad de planear cómo va a ser unas vacaciones. Observar, comparar, clasificar, describir. Son procesos mentales que estructuran la mente de los individuos para que el conocimiento se desarrolle de manera ordenada. Y este es el aporte que los procesos pedagógicos le hacen a esa parte de la neurociencia y de la neuroeducación. Y esto es lo que es neurodidáctica. Las habilidades de pensamiento, bueno, y luego en el bachillerato, los profesores del bachillerato tienen la obligación de entregarle a la universidad un individuo de 17, 18, 19 años con las habilidades de pensamiento superior estimuladas, para que luego vayan a la universidad a producir conocimiento como debería ser, y no que vayan a la universidad a hacer un curso desesperado porque la universidad está loca, porque no saben leer, porque no saben escribir, porque no entienden, porque no saben por dónde empezar, porque están perdidos, porque entraron 50 y en el segundo semestre van 20 y en el tercer semestre van 10 y las universidades no saben qué hacer porque económicamente son unas entidades que también funcionan con el número de estudiantes y tampoco saben cómo resolverlo. Entonces, en el bachillerato, los estudiantes deben saber separar los elementos de la situación que están trabajando para reconocer rigurosamente sus componentes y luego establecer los vínculos entre ellos y producir conocimiento, o sea, llegar a la etapa de síntesis, a la etapa de elaboración del conocimiento, que es cuando realmente se lleva a cabo la apropiación y es cuando realmente se guarda en el cerebro para poder evocar después. De lo contrario, es como si metiéramos las medias donde van las sábanas donde van los zapatos donde van las corbatas, y cuando vamos a buscar las corbatas no encontramos ni los zapatos, ni las corbatas, ni las sábanas, ni las medias. Las habilidades de pensamiento crítico y creativo permiten la producción intelectual. Nosotros no podemos hablar de que a la universidad vamos a construir pensamientos si a la universidad llegan los estudiantes sin saber leer. No saben, no tienen la más mínima idea de lo que es el manejo de la entonación, ni lo que es el manejo de nada, porque
tanto los que tienen trastornos del aprendizaje como los que no tienen padecen casi que del mismo mal. El papel de nosotros los maestros, los terapeutas que tenemos a cargo procesos educativos es tener claro que las personas nacen con la posibilidad de desarrollar los diversos tipos de pensamiento, pero el resultado de este depende de la calidad y la frecuencia con que sean estimulados. Y si yo estoy estimulando para que se aprendan contenidos, yo tendré individuos repetitivos, incapaces de resolver nada, que van a buscar trabajo para que le digan una lista de lo que tiene que hacer a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. Se prende la empresa y no sabe ni siquiera dónde están los elementos para apagar el incendio. Si nosotros seguimos pensando que la escuela va a seguir funcionando totalmente desligada de los entes terapéuticos, estamos obteniendo individuos listos para obedecer y estamos favoreciendo la pobreza mental, que es más grave que la pobreza material, porque la pobreza material con cosas materiales se puede resolver, pero la pobreza mental es gravísima, porque son tipos que tienen carencia de la capacidad para construir. Eso se llama plasticidad cerebral. Y si nosotros los maestros no estimulamos la plasticidad cerebral, no habremos hecho nada. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carmita. Excelente exposición. Nos ha hablado de todo lo que tiene que ver con este proceso neurológico, sobre educación, sobre cómo cómo la universidad tiene que acoger esta situación del TDAH y de los niños con necesidades educativas especiales. Realmente es muy importante reconocer también que el maestro, el docente, tiene la obligación definitivamente de abordar estos temas con muchísima responsabilidad y sobre todo dejar de pensar que el docente es el que diagnostica este tipo de situaciones, porque diagnóstico realmente tiene que ir de la mano de un profesional. Si bien es cierto, nosotros los maestros hacemos un prediagnóstico porque nosotros convivimos constantemente con nuestros estudiantes y somos nosotros los que permanecemos junto a ellos todo el tiempo y pues nos damos cuenta de algunas características específicas de nuestros estudiantes que nos llevan de alguna manera a percibir la dificultad, la necesidad educativa especial de nuestro estudiante y definitivamente somos nosotros quienes remitimos al DC o al psicólogo encargado de manejar esto de del diagnóstico, ¿no? Es verdad, Carmita, lo que tú no mencionabas y lo que mencionaba Paloma también, en cuanto a este proceso de diagnóstico o mal diagnóstico que se va dando constantemente y que vamos viendo que se diagnostica a niños extremadamente pequeños que ni siquiera han entrado en el sistema escolar, ni siquiera han sido escolarizados y ya están siendo medicados. Entonces, realmente es un proceso muy complicado de manejar, porque cuando nuestros niños ya ingresan al proceso de aprendizaje, a ser escolarizados, nuestros niños entran realmente cambiados por completo y diagnosticados equivocadamente. Entonces, qué importante es que nosotros como psicólogos, pues también hagamos conciencia sobre nuestros estudiantes, sobre nuestros niños, sobre nuestros pacientes y dejemos de medicar por absolutamente todo. Primero porque nosotros no estamos en la autoridad para medicar, no podemos medicar en lo absoluto. Yo siempre les he comentado a mis docentes con los que trabajo que nosotros no podemos medicar y que porque un psicólogo amigo nos dijo que pudo utilizar una medicación tal, pues yo puedo diagnosticar y puedo medicar. Definitivamente la medicación, yo pienso que la medicación debe ser una última alternativa, después de buscar muchísimas estrategias que tengan que ver con deporte, con actividad física, con otro tipo de estrategias que podamos utilizar. Y ahora hay incluso un montón de modelos educativos alternativos, nuevos, que los podemos usar en aula y con los que podemos trabajar con nuestros estudiantes
Y nosotros como docentes inclusivos, dejar de pensar que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales o dificultades del aprendizaje son una carga y un peso para nosotros. Cuando nuestra responsabilidad al ser docentes es pues darles nuestro tiempo y por supuesto somos docentes de vocación y docentes inclusivos. Nos hemos preparado para recibir en nuestras aulas a estos estudiantes y es por eso que constantemente debemos hacerlo. El otro día hablaba con mis estudiantes, con mis profes, con mis docentes y les decía, en la universidad nos deberían dar a nosotros clases de inclusión, clases de necesidades educativas especiales, clases que tengan que ver con discapacidades, con dificultades del aprendizaje y cómo manejar en las aulas a nuestros estudiantes. Debería ser una materia desde el inicio del año en la carrera docente hasta finalizar la carrera. Tenemos esa deficiencia, ¿no? Todavía es una lucha constante, pero creo yo que estamos en la posibilidad nosotros como docentes de convertirnos en verdaderos docentes inclusivos y responsables de nuestros estudiantes. No podemos dejar la responsabilidad de lado. Y por supuesto, es muy complejo también manejar a los padres, pero ese es un proceso también que nos corresponde a nosotros sensibilizar y hablar con nuestros padres y explicarles, ¿no? sobre el TDAH, que no es un problema de hace poquitos años. Hay una historia sobre el TDAH que no es de hace unos pocos años, tienen muchísimos años y con otros nombres que se llamaba al TDAH, pero realmente no hemos hecho conciencia real sobre la dificultad, sobre la necesidad y sobre la problemática de nuestros estudiantes. Es muy importante que nosotros nos eduquemos, que nosotros nos capacitemos y que nosotros estemos en constante aprendizaje para saber cómo trabajar con nuestros estudiantes, porque vamos a recibir siempre estudiantes con necesidades educativas especiales en nuestras aulas, porque sería idealizar y ser surrealista cuando nosotros decimos en mi aula nunca voy a tener un estudiante con una necesidad educativa especial, porque la vamos a tener. Pero ¿desde qué edad yo puedo abordar la dificultad o el diagnóstico de mi estudiante con un tipo de necesidad educativa especial sin confundir la edad y decir a los 3 años o 4 años mi niño ya es un TDAH? O horrible. disléxico, o es un niño con discalculia o dislalia, cuando ni siquiera ha aprendido seriación o operaciones matemáticas que empiezan a partir de los 8 o 9 años. Entonces debemos ser muy cuidadosos con el desarrollo y con la madurez, con esa falta de madurez de nuestro niño y que de pronto puede tener un problema, como tú decías, Carmen, en la pinza, en pequeñas situaciones de motricidad y bueno, algo puede estar sucediendo que no tiene nada que ver con una necesidad educativa especial asociada o no asociada a una discapacidad. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Hemos hablado sobre todo estos 2 temas fantásticos con Paloma y con Carmen. Vamos a abrir el foro de preguntas, Patti, para que nuestros especialistas respondan. Con mucho gusto me incluiré si es necesario y apoyaré, solamente apoyaré. Pero aquí le tenemos a Paloma y a Carmen con muchísimo gusto para que empiece a responder. Se va a abrir este foro de preguntas. Este curso, este taller que está muy interesante. Pero sí tengo unas dudas, ¿no? Como decían, para no equivocarnos y dar, como decir, medicación o tratamiento innecesario a los niños, ¿qué pruebas de evaluaciones hay que tomar antes o después para detectar sobre todo el TDAH? Y si se hace un seguimiento, ¿de qué evaluación vamos a tomar después? Y la segunda pregunta era, ahora al menos estamos con esto de la pandemia, todo es virtual. Entonces, ¿cómo tendremos que asistirle al niño en caso de TDAH de manera virtual? ¿Cuáles serían las estrategias favorables para él? Hay distintos evaluaciones que se pueden hacer. Más que nada está el chat, que es que detecta en ciertos ítems o los cuestionarios a padres y a docentes, en donde hay ciertos ítems que se deben
responder, por ejemplo, el niño en el desempeño escolar puede prestar atención o se dispersa. Y es un cuestionario en donde se responde, lo responden los docentes, lo responden los padres, y a su vez se realiza una evaluación en consultorio con el niño, en donde al niño se puede, si tiene la edad suficiente, se le puede tomar el cuestionario, o si no, a través del juego y a través de los dibujos, en donde se puede intervenir y poder detectar qué es lo que está ocurriendo con ese niño, si es necesariamente derivado por un diagnóstico con trastorno por déficit de atención, o, como mencionaba también Carmen anteriormente, o puede ser que no haya podido utilizar la pinza, o que tenga cierta dificultad para prestar atención, encubra otro síntoma o otro trastorno, otro diagnóstico que antes no se había podido detectar. Muchas gracias, Paloma. Un poco solamente para acotar algo más frente al tipo de pruebas que se pueden utilizar para lo que tiene que ver con el diagnóstico del TDAH desde el punto de vista, por supuesto, psicológico, que es la única persona, el psicólogo, que puede hacer diagnóstico. Es el test de caras, es un test de percepción de diferencias. Es una evaluación que dura aproximadamente 3 a 4 minutos. Trabaja mucho con aptitudes perceptivas y de atención. Es una prueba bastante interesada de 60 elementos gráficos que representan dibujos esquematizados con caras, con trazos muy elementales, pero muy, muy útil para este tipo de diagnóstico. Pero este tipo de pruebas solamente las puede tomar un psicólogo. El maestro, más allá de la parte de la observación, no puede diagnosticar. Así también tenemos otros test como el escala de Magallanes de atención visual. Ayuda muchísimo ¿no? Es para niveles de primero a cuarto de educación básica. El EMAF-2, que es también uno que se incluye para adultos. Y tenemos otros también como el EDAH, que es una evaluación de trastorno por el déficit atencional e hiperactividad, que es el que más se usa en la edad escolar porque se trabaja muchísimo con niños de 6 a 12 años. Este test dura de 5 a 10 minutos más o menos y nos ayuda muchísimo a diagnosticar el TDAH, el test de desórdenes de atención e hiperactividad también. Y hay algunos otros también como el escala de Magallanes que trabaja muchísimo con la impulsividad, pero computarizada. Entonces, son test que realmente solo lo puede manejar el psicólogo, pero eso es alguno de los test que se pueden utilizar. Existen otros, por supuesto que hay otros, pero estos son los que más han sido reconocidos y los que han tenido una gran cantidad de buenos resultados frente a lo que es el TDAH. Y, por supuesto, el trabajo del neurólogo, porque es el neurólogo también el que tiene que hacer algunas pruebas, algunas orientaciones para diagnosticar el TDAH, ¿no? Especialmente cuando tenemos que usar algún tipo de medicación específico, pues lo tiene que hacer directamente el neurólogo infantil. Y esa es la variedad de test de los que podemos hablar, ¿no? Para concluir esta partecita, los maestros, porque es que este tipo de situaciones casi siempre parten de los requerimientos de la escuela. Es la escuela la que detecta que el niño tiene la problemática y basado en los resultados del niño, en los resultados que la escuela tiene que proporcionar a los padres del rendimiento del niño. Entonces, los maestros estamos formados para estimular estructuras mentales para producir conocimiento, estimular inteligencia. Y cuando nosotros trabajemos y si logramos que nosotros nos formemos desde la neurociencia, estaremos en capacidad de detectar, óigase bien, detectar signos de alerta para conducir convenientemente al terapeuta indicado. Y yo estoy de acuerdo, yo siempre he estado de acuerdo en que el primer terapeuta debe ser el psicólogo,
y el psicólogo determinará si se necesita una intervención o una valoración fonoaudiológica o por terapia ocupacional para completar su kit y determinar si hasta ahí se llega o si hay algún requerimiento neurológico o algún requerimiento psiquiátrico. Somos un equipo interdisciplinario. Y si parte de la escuela, porque es en la escuela donde se detecta el problema, el maestro tiene que saber detectar signos de alerta y saber que su trabajo llega hasta ahí. Y luego recibir para abordar convenientemente. Interdisciplinariamente, siempre. Muchísimas gracias, Carmen. Preguntaban por interno si es que hay alguna forma de prevenir o disminuir el riesgo de que un niño padezca de TDAH. Puede ser antes del nacimiento o durante sus primeros años de vida. ¿Existe alguna forma de prevenir o disminuir este riesgo? De prevenirlo no he leído, pero no tengo la formación neurológica que tienen ustedes, las terapeutas, pero yo en toda la información que he revisado, no sé que el que nace con TDAH muere con TDAH. Con TDAH. Lo que tenemos es que establecer prácticas pedagógicas y terapéuticas que le den a la persona la posibilidad de autorregularse a lo largo de la vida. La persona tiene que aprender a autorregularse, nada más. Y la persona sí lo logra. Y tengo casos de estudiantes, pero cantidades de estudiantes que han logrado autorregularse y son profesionales exitosos, muy exitosos. Sí, yo quiero acotar que en realidad el TDAH es para toda la vida, es una condición de toda la vida y bueno, lo que podemos hacer es mitigar un poco todas las características específicas que tiene y los síntomas a través, por supuesto, de estrategias de una buena alimentación. Está bastante relacionado la parte de la alimentación con TDAH, con esa parte súper activa donde no hay mucho control, donde la alimentación tiene que ser realmente sana para poder mitigar de alguna manera estas situaciones. Por supuesto, hay otras estrategias también que se deben utilizar definitivamente, como el manejo y control de aula, trabajar con otro tipo de estrategias, ¿no? En aula, se trabaja mucho en casa también con normas y reglas, porque definitivamente el trabajo de los padres tiene que ir de la mano con el del maestro y con el del terapeuta, definitivamente, porque no podemos estar deslindados unos de los otros para tratar de mejorar la vida de nuestro estudiante. Entonces es muy importante que haya esa comunicación que es entre el docente, entre el psicólogo y los padres. Y el niño, por supuesto. Sí, yo coincido con Carmen y con María Elena, que es lo que se busca es disminuir estos síntomas o estas expresiones que tiene el niño para que pueda desarrollarse lo mejor en su vida, en el desempeño laboral, en el escolar, en su vida diaria, pero es tratar de disminuyendo estos síntomas. Muy buenas tardes con todos. Una pregunta para la doctora Paloma. Hablaba sobre el equipo interdisciplinar. La pregunta es, ¿cuál es el equipo interdisciplinar básico que debería tener una institución educativa para el tratamiento o la ayuda de este grupo muy importante de los chicos? Gracias. Carmen. Bueno, lo primero es que el maestro esté formado, que el maestro tenga el conocimiento neurocientífico para que el maestro pueda determinar que hay un problema, que hay una anomalía de los límites esperados y que persiste y que si persiste y con cambios de metodología no ha ocurrido, pues se necesita pasar inmediatamente al psicólogo. El psicólogo es fundamental, pero el psicólogo no como la figura decorativa que se tiene en la institución, el psicólogo que el pobre psicólogo tiene que resolver todos los problemas que se presentan desde que no lleve el uniforme bien puesto hasta que el chico tenga un TDAH. No, el psicólogo como integrante del equipo
el psicólogo que va al salón de clase, el psicólogo que trabaja y prepara con el maestro, el terapeuta ocupacional. Uno de los principales problemas que hay que manejar con los niños de TDAH, sobre todo con los niños pequeños, son los procesos propioceptivos, porque los procesos propioceptivos son los que determinan el comportamiento del individuo con respecto al manejo de su cuerpo y el entorno. Si el chico no se cae, pasa por aquí y tumba la botella, pasa por allá y se choca con la mesa, pasa por allá y se choca con el televisor y se estrelló contra la puerta, un chico que no tiene definidos sus procesos propioceptivos es un chico que tiene serios problemas de ubicación espacial, de ubicación temporal. Entonces es un chico que necesita que en su equipo exista un terapeuta ocupacional. Y es un chico que necesita posiblemente, si hay problemas en el desarrollo del lenguaje, un fonoaudiólogo. Son profesionales básicos que deben formar parte activa, no decorativa, de la escuela. Y de la mano, juntos, maestros, psicólogos, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, establecer estrategias y que todos vamos en la misma línea. Y no es que yo hago una cosa, tú la otra y tú la otra, no. Es que todos vamos a hacer lo mismo. Yo desde mi proceso pedagógico, tú desde tus procesos de terapia ocupacional, tú desde tus procesos fonoaudiológicos y tú desde tus procesos psicológicos. Es los cuatro en lo mismo. Porque porque la colcha de retazo no nos ha funcionado. Es los cuatro en lo mismo. En este momento vamos a trabajar con este estudiante lateralidades, desde la terapia ocupacional, cómo se trabaja lateralidades, desde la fonoaudiología, cómo se trabaja las lateralidades para trabajar los trazos, para trabajar arriba, abajo, derecha, izquierda, lo que sube, si el trazo es circular, si el trazo es lindo, si tiene las formas de las olas del mar. Trabajar con el psicólogo. ¿Cómo se trabaja con el psicólogo la parte del manejo de las lateralidades desde el comportamiento? Y lo mismo el maestro. Todos en esa misma línea. Todos trabajando lo mismo, desde su especialidad de manera complementaria. Buenas tardes con todos. Yo tengo una duda. Tengo una hijita, cuando le detectaron el déficit de atención tenía 5 añitos. Ahora ya tiene 11. Pero ella ha cambiado. O sea, yo no tengo reportes más que en primero de básica, de que ella se levantaba, conversaba, bueno, etcétera, ¿no? Pero solo fue en primero de básica. A raíz de eso, ella quedó reportada con el psicólogo, pero nadie más le dio seguimiento. Entonces, obviamente yo fui a hacerle las terapias y todo lo que había que hacerle, pero hasta me mandaron a hacerle un examen neurológico y el doctor dijo que estaba muy bien, que no necesitaba medicamentos. Pero pienso que dieron un diagnóstico equivocado en la escuela, porque mi hija es una de las mejores estudiantes, no tiene problemas, más bien la veo como muy calladita. O sea, no sé, pienso yo que se equivocaron. ¿Hay esa posibilidad o no? Bueno, sí, definitivamente sí. Hubo una equivocación en el diagnóstico porque 5 años diagnosticar TDAH es demasiado. Desde ahí empezamos. Desde ahí empezamos que a los 5 años es imposible diagnosticar a nuestros estudiantes con TDAH porque son muy pequeños y están pasando todavía por el proceso del desarrollo. Entonces, a los 5 años, decir que tiene TDAH, me parece a mí que hubo un pésimo diagnóstico irreal, posiblemente estuvo en un proceso de maduración y claro, genera mucha inquietud. A los 5 años los niños quieren jugar, es un proceso de juego y de reconocimiento a través del juego, de la construcción de su propia vida a través del juego, del movimiento, de la curiosidad. Entonces, a los 5 años diagnosticada con TDAH, un diagnóstico equivocado. Así es. Además que la escuela no está para diagnosticar. La escuela lo único que la escuela está autorizada a hacer es detectar signos de alerta y remitir. Entonces fue imposible que haya podido ser diagnosticada con TDAH a los 5 años y peor todavía un docente o la escuela decir la niña tiene TDAH y quedarse con ese diagnóstico totalmente equivocado.
Además, ni siquiera a los 5 años están bien escolarizados, ni siquiera están escolarizados. No, apenas. Pues eso, Apenas están prelectura, preescritura. ni siquiera están aprendiendo apenas algunos que otros fonemas y Sí. los grafemas y Sí. no, Así hay es. un mal diagnóstico ahí, Natalia, realmente es imposible diagnosticar a los 5. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, con Teresita. todos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo quería hacerles una preguntita. Verán, hace 4 meses que trabajé en una institución. Bueno, y llegué pues, y bueno, ya pues solo tuve los 4 meses a los estudiantes, ya, y de ahí salieron de vacaciones, y bueno, de allá llegó la pandemia, pero mi duda es que llegué y encontré estudiantes, digamos, estaban en 6º grado ya. Como tenía todos los grados, pero un niño de 6º grado, digamos, se le explicaba la clase, todo, y el niño, que sería a partir de unos 10 minutos, el niño ya no sabía nada, ya se olvidaba totalmente. En ese sentido, ¿cómo habría que trabajar? Verá, ya, digamos, el niño fue tratado con la psicóloga porque yo llegué y di parte, que el niño no, o sea, tenía más o menos problemas ya así psicológicos, voy a decir, porque, bueno, ya lo trató la psicóloga, el docente anterior no había reportado el caso. Entonces, yo quiero saber cómo se debe trabajar con el estudiante, ya que a él se le termina de dar la clase y después ya no se acuerda nada. Eso no es. A ver si me ayudan ahí. Yo te puedo decir, pero más de lo psicológico, porque lo pedagógico tengo conocimiento, pero no es por ahí un manejo tan preciso. Trabajo con psicopedagogas, como Carmen decía, multidisciplinariamente, pero lo puedo llevar a lo que sería el consultorio y al trabajo en consultorio con ese niño, pero la pregunta, por eso pensé que le iba a responder Carmen, porque está como más destinado a lo educacional. Sí, tiene razón, Paula. Sí, es esto. Bueno, estamos hablando de un chico que está en 6º grado, hasta aproximadamente entre los 11, 12, 13 años aproximadamente. Están entrando apenas a la etapa de la adolescencia, en donde hay una serie de cambios y trastornos hormonales, físicos, y una serie de incidencias en la construcción de su personalidad, que inciden mucho también en la manera como adquieren el conocimiento. Además que en términos de cognición, ellos están pasando o terminando su etapa de pensamiento concreto para entrar a la fase de pensamiento abstracto. Y es ahí donde se empieza a trabajar la parte de habilidades superiores de pensamiento, que es el análisis y la construcción final del pensamiento o de la síntesis. Entonces, toca ver cuál fue el proceso que el profesor usó. ¿Cuál fue el proceso? O sea, ¿cuáles fueron las estrategias y cuál fue todo el desarrollo del proceso que impidieron que ese estudiante no pudiera elaborar el concepto? Porque es que una cosa es de pronto trabajar con un estudiante y explicarle los elementos de un contenido, de una área determinada, y darle, incluso mostrarle una diapositiva, hacer hasta un laboratorio si es posible. Y otra cosa es estructurar el pensamiento para que ese proceso de construcción se desarrolle. Si ese proceso de construcción no se dio, el estudiante se le va a olvidar, y a unos se les va a olvidar más rápido que a otros, porque hay unos que van a poder guardar en la memoria y retener hasta mañana, hasta pasado mañana el examen, pero hay otros que ni siquiera eso van a poder hacer porque tienen la posibilidad de tener una atención lábil o de tener un problema de atención no diagnosticado o de tener un problema de un bajo tono muscular. Cuando los estudiantes son hipotónicos también están presentando unas características muy parecidas al TDAH y no son TDAH. O sea, hay que determinar muchos aspectos en ese estudiante, pero no solo en el estudiante, sino en el abordaje pedagógico que se hizo. Yo soy del criterio, según mi experiencia, los abordajes pedagógicos
deben tener incluido el conocimiento de todos estos procesos contextuales, orgánicos, toda la parte correspondiente a la estructuración de las habilidades de pensamiento y por último la parte correspondiente al manejo de los procesos pedagógicos al servicio de los demás. Entonces tocaría averiguar cómo fue. Ahora, dar una técnica, es lo que estoy diciendo, no se trata de dar técnicas, se trata de ver cómo aprendemos a estructurar el pensamiento de los estudiantes para poder construir y guardar. Referido a la parte de psicología, también vos mencionaste que tenías ciertos problemas psicológicos, adentrar en esos problemas, ver qué es lo que le está ocurriendo a este adolescente, ver si eso puede interferir en lo que sería el aprendizaje o el recordar ciertos temas que se están dando en la clase, profundizar en cuáles son esos problemas psicológicos, porque como muy bien expliqué antes, si un niño o un adolescente está pasando un duelo o hay alguna situación que le está impidiendo poder desplegarse en lo que sería lo académico, porque hay un problema en el hogar, porque hay un problema con la relación con el otro, hay que descubrir, descifrar y hablar ese problema para que pueda, entre los dos, por ejemplo, entre el psicólogo y entre el adolescente, que ese adolescente se pueda sentir escuchado y también se interfiere menos en lo que sería el poder que el niño recuerde o que el adolescente recuerde lo que se le había explicado, porque eso está interfiriendo por ahí en esa atención. De pronto también acotar en la parte educativa que pudo haber habido también un mal manejo en la parte del aprendizaje, ¿no? No pudo haber sido manejado adecuadamente. Además que hubo definitivamente un diagnóstico bastante tardío, porque si nosotros encontramos de nuestro estudiante de sexto de año, que sería un quinto de básica o sexto grado, realmente hubo un proceso de descuido también. Y claro, de pronto puede haber algún inconveniente en cuanto a la parte educativa porque no estuvo bien puestas las bases del aprendizaje. Entonces, pudo haber habido algún inconveniente ahí y yo pienso que ahí sí lo que tiene que hacerse o seguirse es un proceso de reeducación, pero tiene que haber, por supuesto, primero el paso del equipo multidisciplinario, ir a donde el psicólogo para que el psicólogo establezca dónde está el inconveniente, el problema, y ahí sí tomar otro tipo de medidas adecuadas, ¿no? Muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial para todas las personas que están dentro del chat. Bueno, antes de realizar la pregunta, quiero partir con el ejemplo de Natalie López, que ella había mencionado que le habían diagnosticado a su hija de 4 años que tenía TDAH, y justamente por eso es muy importante, como mencionaba la doctora Carmen Restrepo y también la doctora Paloma Salafia, tener un equipo interdisciplinario, porque quien diagnostica, por ejemplo, los psicólogos pueden hacer diagnósticos presuntivos, si bien es cierto, pero quien confirmaría esto, que tiene un TDAH es el neurólogo. Entonces, ¿por qué? Porque la causa ya es un origen biológico. Entonces, hay que tener en cuenta que el TDAH no es curable, pero sí es tratable, es un tratamiento. Se trata. Entonces, es muy importante que nosotros como futuros docentes o psicólogos, sí, es cierto que podemos dar un diagnóstico presuntivo, pero no diagnosticar completamente que un niño tiene TDAH, porque eso es función de un equipo interdisciplinario y confirmado por un neurólogo. Ahora, mi pregunta, enfocando un poquito más a las estrategias de actividades, es ¿qué estrategias puede utilizar el docente dentro del aula para ayudar a que el estudiante con TDAH se concentre en las actividades realizadas por el maestro? Ok. Muy amable. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, cuando hablamos de estrategias pedagógicas en el aula, estamos hablando de un conjunto de métodos, un montón de alternativas que nos pueden servir para trabajar con nuestro estudiante y sacar lo mejor de él. Podemos utilizar muchísimo material concreto de apoyo para fortalecer la conceptualización de los aprendizajes, respetar el ritmo y el estilo del aprendizaje individual, porque cada estudiante tiene un tipo de aprendizaje diferente, no todos tienen el mismo tipo de aprendizaje, todos son totalmente distintos.
enseñar técnicas, hábitos de estudio con el fin de promover logros académicos de nuestros estudiantes. Las órdenes y las instrucciones tienen que ser totalmente claras, concretas, secuenciadas y asegurándose de que nuestro estudiante comprende lo que nosotros le estamos diciendo. Yo siempre he pensado que es muy importante mantener el contacto visual con nuestros estudiantes. Sin embargo, en este tiempo de la hora en el que estamos pasando, es un poco complicado mantener ese contacto visual, pero sí podemos explicarle a nuestro estudiante y darle las instrucciones adecuadas a través de la pantalla. Nosotros podemos permitir el usar material de apoyo que facilite el acceso al aprendizaje, como calculadoras, como los mismos computadores, como el celular. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en el que este tipo de elementos nos sirven para poder trabajar con nuestro estudiante. La motivación está por sobre todas las cosas como principal punto, porque nuestro estudiante tiene que cumplir metas pequeñas, ¿sí? Y estas tareas que nuestro estudiante va a cumplir, tiene que ir asumiendo un poco de mayor dificultad hasta llegar a cumplir con los objetivos finales. Tenemos un montón de estrategias que les podríamos dar, pero por el tiempo se nos complica un poquito, pero también podemos trabajar con material impreso. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación de la pandemia y ahora en este tiempo pues tenemos que hacer uso de todo lo que en algún momento hemos ido desechando. Tenemos que utilizar muchísimo el trabajo con fichas, con dibujos, pictogramas. ¿Por qué? Porque en base a lo que ellos van a ver, van a aprender también. Entonces es muy importante trabajar yo personalmente pienso que es muy importante trabajar con material concreto, que es un material de apoyo muy interesante para trabajar con ellos. Muchísimas gracias, María Elena. No sé si Osvaldo Calderón va a intervenir para poder cerrar ya. Pues me escucharán. Muchas gracias. De hecho, la inquietud surge de la conversación con también de las experiencias que establecen los compañeros docentes. Pero la preocupación mía es de que a lo mejor el mal manejo del comportamiento de los hijos puede influenciar en empeorar la condición de los estudiantes, sobre todo en el nivel ya de adolescentes, por cuanto muchos de los padres de familia pueden utilizar esta condición para evadir sus responsabilidades. ¿Qué puede ocurrir en el evento de que los padres de familia a lo mejor no tomen atención al comportamiento de sus hijos? Miremos cómo estamos hoy en las circunstancias actuales en que se utiliza una condición médica, una condición determinada, justamente para beneficio de. Entonces, vale escuchar de las compañeras, tanto de Paloma como de Carmen, a lo mejor si es que el hecho de que los padres de familia estén manejando mal esta problemática, o a lo mejor este trastorno, va a empeorar en el estudiante, a lo mejor su comportamiento sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Yo considero que sí, que en el hogar los padres muchas veces por querer ayudar a estos niños o por querer que terminen de cumplir con las tareas o forzarlos a que las concluyan, hay una presión y una exigencia por parte de los padres que puede ser que sea trasladada a lo que es el desempeño académico en la escuela, pero siempre hay que ver el caso a caso, hay que trabajar con la información también que transmite los maestros, cómo es el desempeño, con los distintos profesionales que están trabajando con ese niño o ese adolescente. Muchísimas gracias a todos por esta tarde de mucho conocimiento, especialmente agradecerle a Paloma y a Carmen, muchísimas gracias por su aporte tan valioso, con su profesionalismo, por supuesto, siempre, y sobre todo con esa amistad y esas ganas inmensas de enseñar a los demás. Aprendemos mucho de ustedes, les agradecemos muchísimo, Carmen y Paloma, por esta tarde. Y pues nos veremos el día de mañana, seguiremos construyendo mucho más conocimiento, por supuesto, y pues le dejo a Carmen y a Paloma para que se despidan y muchas gracias a todos por estar con nosotros.
No, darle las gracias a ustedes por la oportunidad y lástima que el tiempo no nos alcance para resolver todas las preguntas. Agregarle algo, Osvaldo, la familia también forma parte del equipo interdisciplinario. Ese es el punto de referencia, el punto de partida, y a la familia también tenemos que llegar formado, porque la familia también está sola a veces, y la familia se equivoca porque de pronto está sola. La familia a veces no le queda otra alternativa que proteger a su hijo de tantos problemas que el hijo presenta y de tanto fracaso tras fracaso que el hijo presenta. Entonces, no pensar que es que la familia es mala, es que de pronto la familia no sabe, y lo que tenemos es que buscar la forma de que todos aprendamos para que todos sepamos resolverlo. Es el mensaje que quiero dejar en esta tarde tan valiosa. Aprendamos para que nos ayudemos a resolverlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por dejarme participar de este seminario. Me gustó mucho participar, respeto mucho también la opinión de Carmen, me voy también muy enriquecida con su posición, así que muchas gracias.